Buenas noches, Dios nos bendiga. Un jueves más nos encontramos para transmitir en directo lo que el Señor está hablando en este tiempo. Esperamos que se vayan incorporando, que vayan conectándose. Mientras tanto, les voy a recordar que estamos hablando acerca de las atmósferas espirituales y sobre cómo se forman, qué efectos causan en las personas, en los hijos de Dios, y cómo puede hacer para uno reconocerlas. Algo muy importante en este tiempo para poder estar atentos a lo que pasa y por qué pasa, porque puede estar una persona bajo una opresión, bajo un manto de tinieblas que no puede reconocer o que no puede salir de eso, y lo que crea. Buenas noches, mi amor. Yo estoy en un lugar y él está en otro lugar de la casa porque él está esperando por su clase. Ya que estás ahí, te pregunto si la música sale muy fuerte o está bien, para entonces acomodarla. Así que estamos en diferentes partes de la casa para transmitir y él esperar su clase. ¿Cómo sale la música? Espero que esté bien. Bien, mi esposo había estado hablando acerca de esto, ¿no? De las atmósferas, había transmitido y había estado hablando en atmósfera 1, atmósferas 2 y ahora 3 y 4, y ahora me toca a mí hacer atmósfera 5, la atmósfera de tinieblas. Y cómo se forman, qué es lo que causan en las personas. Estas atmósferas nos hacen vivir de una manera totalmente contraria a lo que el Padre quiere para nosotros, a lo que el Padre estableció para nosotros, contrario al diseño, contrario a su propósito. Es más, nos roban nuestra identidad, nos roban nuestro propósito y causan desastres en nuestras vidas, causan desastres en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo lugar donde nos movemos. Causan problemas y circunstancias que hacen que vivamos cautivos y presos de esas atmósferas. Obviamente hemos entendido que quien crea esas atmósferas somos nosotros mismos, porque nosotros con nuestras acciones, que mi esposo también hablaba acerca de ello, que un pensamiento que está totalmente desalineado con lo que nuestro Papá Celestial nos enseña y nos está diciendo y lo ha establecido en su palabra, hace que se genere una emoción que también trae pensamientos que nos llevan a realizar acciones y por último dan un fruto que es totalmente contrario a lo que nuestro Papá nos ha enseñado, lo que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos vivir una vida totalmente distinta y cercana a Él, ¿no es cierto? Guiada por Él, ¿sí? Entonces podemos detectar ese tipo de atmósferas que se crean a nuestro alrededor, ya sean atmósferas de luz o atmósferas de tinieblas. Es más, muchas veces nos ha pasado que hemos ido a un lugar y hemos sentido como hay una cierta densidad, una atmósfera densa de peso, que nos produce, a veces salimos con dolor de cabeza, dolores corporales o un aprisionamiento en nuestra mente. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la atmósfera que se está manifestando en ese lugar, o la atmósfera que ya se creó en ese lugar, y yo de pronto llego y comienzo a sentir esa opresión, o de pronto nos ha pasado que vamos a alguna casa para orar por la persona o para hablar con la persona para ver qué es lo que le está sucediendo, y llegamos a esa casa y está todo oscuro, de pronto las persianas están cerradas, las cortinas están cerradas, no entra la luz del sol, inclusive la casa está desordenada, la persona en sí está desalineada. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una atmósfera de tinieblas que se ha creado en ese lugar, que se ha creado en esa familia, ¿no? Y que tiene que ver con acciones, con pensamientos, con emociones que uno mismo va generando o va formando en el lugar en donde me encuentro. Buenas noches, Gera, Dios te bendiga. Así que, bueno,
tenemos que aprender a detectarlas, tenemos que aprender a revertir esas atmósferas que uno mismo va creando, ¿no? Recordamos lo que hablaba mi esposo también, que hay una atmósfera de tinieblas que se llama José, que tiene que ver con miseria, destrucción, ¿sí? Pensamientos, acciones se gestan en nuestras vidas, ¿sí? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con una atmósfera de miseria, donde la persona está totalmente dejada, su casa, su vida está totalmente desordenada, desalineada, ¿no? Y después estaba la otra atmósfera, que es Arafel, que es donde el Señor la usa para ocultar su rostro de aquellos que no le buscan con un corazón sincero, de aquellos que andan en caminos totalmente contrarios, ¿no? Buenas noches, Coto, Dios te bendiga. Esas son las dos atmósferas que mi esposo también hablaba, de las cuales también se desprenden las otras atmósferas que producen un vacío, un desorden en la persona. El vacío es un vacío de diseño, un vacío de que la persona de pronto no sabe para qué está viva o con qué razón está en este lugar o está, digamos, en esa familia o en ese pueblo, en esa ciudad. De pronto no encuentra un sentido, hay un vacío que se produce porque no tiene identidad, ¿sí? Es una pérdida de identidad y eso también lo produce una atmósfera de tinieblas que se llama Bohu, que también mi esposo estuvo hablando acerca de eso, y el desorden es producido por una atmósfera que se llama Tohu, ¿sí? El desorden es cuando se altera el orden, se alteran las prioridades, ¿sí? Que él también estuvo hablando acerca de esto, donde comienza a cambiar el orden natural de las cosas que el Señor ya estableció y dejó en su palabra para nosotros tener una guía de cómo comportarnos, de cómo caminar, de cómo tener un rumbo fijo, ¿no? Un rumbo correcto por donde caminar. Buenas noches, Neri, buenas noches, Yuri, Dios los bendiga, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿no? El desorden, donde cambia el orden natural de las cosas, donde llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde hoy es normal hacer ciertas cosas que antes no lo eran, que no estaban permitidas o que no se eran bien vistas. Bueno, hoy parece que eso es normal y parece que eso está de moda y parece que eso es lo correcto. Entonces, cuando uno se comporta de una manera totalmente distinta, lo hacen ver como un tonto, como una persona que no está a la moda o que todavía sigue con digamos, valores totalmente contrarios a lo que hoy se maneja, ¿no? Es más, hoy día, si vemos a nuestro alrededor y podemos observar cómo se han perdido ciertos valores que hoy parecen ser tontos e irracionales o como que no tienen sentido, ¿no? Es más, podemos ver cómo se han cambiado los roles, donde en una casa mandan los hijos y los papás tienen que sujetarse a la voluntad de sus hijos, porque si no estos se rebelan con violencia. Cómo se han cambiado los roles, cómo eso pasa a ser en un segundo plano los valores que en un tiempo eran prioridades, ¿no? Y eran algo que daba una dirección correcta en las familias. Inclusive la mujer ha pasado a ser la cabeza en la casa y a tomar las direcciones y llevar adelante la familia, y el hombre ha pasado a ser el amo de casa, ¿sí? Entonces se han cambiado los roles. Hoy está todo totalmente distorsionado, por eso es que decimos, ¿no? Se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, se altera el orden de las cosas, ¿no? El hombre pasa a ser mujer y la mujer pasa a ser hombre. Es más, se distorsiona tanto como decía, en ese vacío de diseño, ¿no? Ese vacío de donde ya se crea una ruina que es indistinguible la persona. No sé si han visto, muchos quieren parecerse a algo que idolatran y de pronto se hacen cuernos, se tiñen los ojos, se llenan de tatuajes, alteran lo que es, digamos, natural. Comienza a haber alteraciones de lo natural, comienza a haber situaciones en nuestras vidas que nosotros no podemos distinguir y nos van llevando
hacia un camino de perdición, ¿no es cierto? Hacia un camino de muerte espiritual y también física, ¿no? Porque las atmósferas de tinieblas llegan a tomar tanto peso, tanta fuerza en el lugar en donde estamos y aún en nuestra propia vida, que causan una muerte espiritual y una muerte también física, llegan a terminar con la propia vida de la persona, ¿no? Es importante por eso saber detectar esas atmósferas de tinieblas que se generan a nuestro alrededor, pero que nosotros mismos generamos, con nuestras acciones, como decimos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, que terminan dando a luz o dando un fruto que es propio de esas atmósferas, ¿no? Y a la vez crean ciertas situaciones en nuestros hogares y en nuestra propia vida que terminan llevando a cabo la muerte espiritual de la persona. Por ejemplo, ¿no? Un pensamiento de celos que genera una emoción de duda, una inseguridad, desconfianza, toma forma de sensaciones de violencia, de seguir a la persona, generan acciones que dan un fruto, y ese fruto puede ser golpes, puede ocasionar un divorcio, puede ocasionar hasta la muerte. Mire cómo simplemente el enemigo pone un pensamiento, comienza con un pensamiento, lo cual le va dando lugar a diferentes circunstancias y termina dando un fruto. Ese fruto puede dar lugar a esto, ¿no? Que decíamos recién, a golpes, divorcio y hasta la muerte también. Por eso es importante detectar qué es lo que está pasando, a qué le estoy dando lugar, para que esto no siga creciendo, para que no se siga fortaleciendo a tal punto que después que se crezca en un árbol, se transforme en un árbol gigante, porque lo comparamos con esto, ¿no? Una semillita que va creciendo de a poquito hasta que va tomando fuerza, hasta que va tomando una dimensión grande y termina dando un fruto. Ese fruto producto de esas tinieblas, ¿no? De esa densa oscuridad, como se habla, como hablamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? A veces llegamos a lugares, como decíamos recién, que pueden ser nuestro lugar de trabajo, y sentimos esa atmósfera de tinieblas, ese peso que ha sido generado, y no de un momento para otro. Esto va de a poco, ¿no? Va en un proceso de crecimiento. Así que no es que se genera de un momento para otro, sino que va progresivo, esto va creciendo, va en aumento. Esta atmósfera de tinieblas va en aumento hasta que realmente se fortalece tanto que después hay que derribar esa atmósfera, y nos lleva también un tiempo, ¿no? Un tiempo donde comenzamos a volver hacia atrás lo que habíamos edificado. Buenas noches, Moni, Dios te bendiga. Buenas noches, Israel, Dios lo bendiga grandemente, profeta. Qué grata sorpresa. Bien, seguimos hablando acerca de esto, ¿no? Algo importante, interesante, ¿no? Porque, vuelvo a decir, a veces llegamos a lugares, a nuestro lugar de trabajo, o pueblos, o ciudades donde comenzamos a sentir eso, y podemos detectar qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se ha generado en ese lugar, qué atmósfera se ha generado en ese lugar, para poder estar atentos a lo que pueda ocurrir, a lo que pueda pasar a nuestro alrededor, porque nosotros somos agentes de luz. Los hijos de Dios somos encargados de llevar la luz para alumbrar esa atmósfera de tinieblas y hacerla desmantelar. Nosotros podemos desmantelar esa atmósfera de tinieblas. Nosotros tenemos el poder para declarar, el poder para hacer que esas atmósferas se derriben, ¿sí? No solamente en el lugar, sino en nuestras propias vidas, que a veces nosotros hemos permitido que se formen. Una persona que está bajo una atmósfera de tinieblas, es difícil a veces que pueda realizar ciertas acciones para poder salir de ella. A mí me pasó en un tiempo, sirviendo al Señor, ¿no? Estando en la alabanza, adorando al Señor, y a la vez estando como líder en el departamento de doncellas, y bueno, trabajando para el Señor, que tuve un tiempo de depresión. Se creó en mi vida una depresión, una atmósfera de tinieblas que tenía que ver con la depresión, y me costó tiempo desmantelarla, me costó
2 años poder detectarla y poder desmantelarla. A veces es como que no tenía las fuerzas para hacerlo y no tenía la forma de hacerlo, no entendía cómo podía hacerlo hasta que el Señor me reveló en ese momento y puso una persona a mi lado para que me ayudara a desmantelar esa atmósfera que se había creado en mi vida y me costaba levantarme de eso, me costaba salir de eso, más allá de que tenía actividades y demás, pero no podía salir de eso que se había generado a mi alrededor. Y las atmósferas las creamos nosotros, como decía al principio. Entonces tenía que ver conmigo, con lo que yo había hecho, cómo yo le había dado lugar, cómo yo le había dado entrada a esa atmósfera en mi vida, ¿sí? Entendemos que cuando esto pasa es porque nosotros le hemos dado una puerta, nosotros hemos dejado una puerta abierta para que entonces esta atmósfera se cree a nuestro alrededor, se cree en nuestras vidas, ¿no? Y va tomando tanto control en nuestras vidas o tanto lugar en nosotros que hasta podemos llegar a perder el diseño que el Señor nos ha revelado o dio a nuestras vidas, ¿sí? Nosotros somos los que le damos lugar. Esas atmósferas comienzan a oprimir tanto nuestras vidas que nos esclavizan y toman lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Los dones, los talentos que el Señor nos ha dado, inclusive roban también nuestro propósito, nos hacen ver cosas donde no hay, como recién decíamos, llamar lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Y yo voy cediendo de a poquito, sin darme cuenta, voy cediendo lo que Dios me dio, voy cediendo lo que soy, voy cediendo mis dones, voy cediendo lo que represento, voy dejando de lado todo eso. Es como que va tomando lugar en mi vida a tal punto de que crea una cautividad en mi vida, toma cautivo mi corazón y me hace perder mi propósito, me hace perder de vista, me desenfoca de mi propósito. Y si sigo dándole lugar, si no lo detecto a tiempo, puede producirme la muerte espiritual. Hay maneras de dejar que esas atmósferas comiencen a tomar lugar en mi vida. Una de esas es andar en injusticia. La injusticia tiene que ver con vivir fuera del gobierno de mi Padre Celestial. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y le entrego mi vida, le entrego el gobierno de mi vida, Él comienza a tomar ese gobierno, Él comienza a tomar el control de mi vida. Pero si yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer cuando acepto a Cristo en mi corazón y cederle el gobierno de mi vida, entonces voy a seguir caminando tomando yo el control, ¿sí? Yo tomando el gobierno y no dejando que Él tome el control de mi vida y comience a darme las instrucciones para entonces vivir una vida de justicia, donde yo dejo que su gobierno tome el control de mi vida, ¿no? Y su verdad comience a gobernarme a tal punto de que comience a revertir esas obras de injusticia que venía haciendo a causa de mi iniquidad, a causa de vivir fuera de sus estatutos, fuera de su gobierno, fuera de las leyes que Él dejó para mí, ¿sí? Y entonces comienzo a dejar que Él tome el control. Cuando acepto a Cristo en mi corazón y le cedo el gobierno de mi vida, entonces comienza a redimirme de esa iniquidad. Entonces es borrada mi iniquidad y comienza a haber una renovación de mi mente. Es ahí cuando yo debo comenzar a renovar mi mente a causa de lo que ya venía viviendo sin tener el gobierno de Él sobre mi vida. Comienzo a ceder mi voluntad, a dejar que Él comience a direccionarme, comience a darme instrucciones, comience a revelarme su verdad, comience a darme, digamos, la dirección correcta, ¿no? Una de las maneras que yo tengo de vivir de una manera de justicia es esa, dejando que Él tome el gobierno de mi vida, dejando que su verdad comience a gobernarme, comience a direccionarme. Los efectos de una atmósfera de tinieblas, dice que puede haber desorden, vacío, como recién decíamos, una muerte que puede ser física y espiritual, vivir en el error sin lograr reconocerlo,
dejar que el ruido que pasa a mi alrededor, que se manifiesta a mi alrededor, entonces me confunda, ¿sí? Y no me permita escuchar la voz de mi Padre Celestial. Opresión, angustia, falta de vigor, cárceles de cautividad, falta de carácter, pobreza, miseria, escasez, parálisis, miedo. Todos estos efectos tienen que ver con lo que las atmósferas de tiniebla producen en nuestras vidas. ¿Sí? Enfermedades, tormento, deterioro, todo eso es lo que cuando yo le doy lugar a estas atmósferas y comienzan a tener efectividad en mi vida, comienzan a producir todas estas cosas. Comienzo a ver que ya las cosas no me salen de la misma forma, comienzo a ver que no reconozco la voz de mi padre, comienzo a sentir una opresión terrible en mi vida que no me permite ver lo que mi papá me está queriendo decir o mostrar o darme las instrucciones que necesito, ¿no? Y la injusticia tiene que ver con acciones que son contrarias a lo que mi papá me ha enseñado, ¿sí? Yo vivo de una manera totalmente equivocada, totalmente contraria. Es como que mi papá me dice que vaya por este lado y voy por el otro lado. ¿Vieron cuando en su palabra dice, he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte? Y yo tengo que escoger por dónde tengo que ir. Y en base a esas decisiones, en base a esos juicios, es que voy a tener los resultados. Puedo tener un resultado de bienestar o un resultado donde todo esto se presente en mi vida, de acuerdo a lo que yo voy detectando, de acuerdo a lo que yo voy haciendo, ¿no? Los juicios que voy estableciendo, las decisiones que voy tomando. Las atmósferas de tinieblas producen lo que recién decíamos. Pero ¿cómo yo le doy lugar a esas atmósferas de tiniebla? A causa de mi rebelión, cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero me rebelo en contra de lo que mi papá ha dejado escrito, en contra de lo que él, de sus leyes, de sus estatutos, cuando yo me rebelo en contra de una verdad, que conozco que es esa la verdad, pero yo me rebelo en contra de esa verdad. Entonces ahí comienza también a crearse una atmósfera de tinieblas, porque comienzo a tener mi corazón endurecido, aturdido, obstinado en cuanto a esta verdad que yo conozco, pero me estoy rebelando en contra de esa verdad. O sea, yo conozco lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Entonces ahí, en esa rebeldía, en esa rebelión, comienzo a darle lugar a que estas atmósferas de tinieblas se formen en mi vida. Porque ya no camino en rectitud, ya no camino en justicia, sino que me dejo llevar por la injusticia. La motivación de mi corazón es totalmente contrario a lo que mi padre me está diciendo que tengo que hacer, porque me rebelo en contra de eso. Y eso le da lugar a estas atmósferas de tinieblas. El pecado también, como decimos, el pecado tiene que ver con fallar al blanco. O sea, yo cuando acepté a Cristo en mi corazón y cedí mi vida y mi corazón, entonces Él me redimió de esa iniquidad, la iniquidad que viene por parte de Adán, ¿sí? Cuando comete el error, el pecado de desobediencia en el Edén, y entonces es expulsado del Edén. Yo nazco bajo esa iniquidad, pero cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y decido cederle mi gobierno a Él, Él me redime de esa iniquidad, ¿sí? Cuando yo decido cederle mi gobierno. No solo que hago la oración, como decíamos, ¿no? Esa oración de aceptar a Cristo en mi corazón sin entender lo que tengo que hacer. Sin entender que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón estoy cediendo mi gobierno, estoy cediendo mi voluntad para que entonces Él comience a gobernar en mi vida, tome el control de mi vida y comience a direccionarme. Cuando yo me dejo direccionar por Él, entonces no voy a agarrar al blanco, pero cuando me desenfoco, ¿sí? Y tomo decisiones que son contrarias a lo que Él me ha dicho, me ha indicado, me ha dado la instrucción, entonces ahí cometo un pecado, fallar al blanco, ¿sí? Le erro al blanco, ¿sí? Entonces tiene que ver con que ahí también, cuando yo le erro al blanco y lo hago una y otra vez, entonces le doy lugar también a crear una atmósfera de tinieblas en mi vida. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Que
cuando se rebela contra su papá y decide irse de su casa, tomar su propia voluntad, decisiones basadas en su propia voluntad, ¿sí? Comete una desobediencia, una rebeldía, se va de su casa y termina creando una atmósfera de tinieblas a su alrededor que no le permite ver lo que en realidad está pasando. Y termina comiendo comidas de los cerdos. Si todos conocen la historia del hijo pródigo, saben que termina comiendo la comida de los cerdos. Y en ese momento se da cuenta, hay un momento donde hay una luz en sus pensamientos y se da cuenta de lo que está pasando y toma la decisión de hacer teshuvá, de volver, de retornar al origen, retornar a la casa de su papá. Se da cuenta de que cometió un error, retorna, pide perdón, se arrepiente, porque es lo que hace cuando llega a la casa de su papá, se arrepiente. ¿Y qué hace su papá? Le abraza, lo viste con vestiduras nuevas, lo vuelve a tomar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos cerrando el blanco, de que estamos cometiendo un pecado, para revertir esa atmósfera antes de que esa atmósfera de tinieblas se fortalezca, es importante arrepentirme de lo que hice, de la equivocación que cometí, hacer teshuvá, volver al origen, retornar al diseño que mi papá ya determinó para mi vida, para mí, ¿sí? Recobrar ese diseño, recobrar ese propósito, volver al origen, darme cuenta de que lo que estoy haciendo está totalmente equivocado, y no seguir en esa circunstancia, no seguir en esa rebeldía. Si el hijo pródigo se hubiese quedado ahí pensando y hubiese dicho, bueno, mañana voy a la casa de mi papá, tal vez ese momentito de luz que tuvo se hubiese perdido y se hubiese quedado en el lugar y hubiese sido peor. Hubiese terminado tal vez muerto, obviamente espiritualmente y físicamente también. Otra cosa que le da lugar a crearse estas atmósferas de tinieblas es también el odio, el rencor, el desprecio, la rabia. Cuando hay heridas en mi corazón y permito que esas heridas sigan estando ahí, no recurro a mi papá para que me dé una dirección, para sanar, para perdonar, para restaurar. Entonces ese odio crece en mí y hace que esa atmósfera de tinieblas se cree en mi vida, se crea a mi alrededor y termino teniendo rencor, desprecio, rabia, raíz de amargura. Dejo que eso tome el control de mi vida y comienzo a crear, a dar frutos de eso, de esa atmósfera que se creó alrededor de mi vida, en mi casa, en mi familia, ¿sí? Y tome el control. Entonces termino con un corazón endurecido y alejado del propósito, obviamente alejado de lo que mi papá tiene para mi vida, ¿no es cierto? Permito que esa atmósfera se cree a través del odio, a través del dolor, a través de la herida que eso me produjo. Y cada vez se va haciendo más grande, y cada vez se va fortaleciendo más, y cada vez mi corazón se va endureciendo más, a tal punto, ¿sí?, de que puede pasar de que ya no me dé cuenta de lo que está sucediendo y pierda el control. Otra de las causas también para que esas atmósferas de tinieblas se formen a mi alrededor es la incredulidad, que buscando el significado de incredulidad en el diccionario común dice imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque está aceptado o consensuado por la mayoría. Es como que a pesar de todo, a pesar de que todo a mi alrededor me indica de que esto es real, de que yo tengo que aceptarlo, aún así no lo acepto. Esa es la incredulidad. A pesar de que todo está dado para que yo lo acepte, para que yo crea, no lo estoy creyendo. Yo elijo no creer. Yo elijo no ceder. Yo elijo dejar que la duda tome el control. Entonces se apodera esa duda, esa sospecha y termino
siendo infiel a una verdad que me ha sido revelada. Me resisto a esa verdad. Me resisto a creer en esa verdad. Yo me rebelo contra esa verdad y me vuelvo infiel a lo que me está siendo dado, a lo que el Señor me está diciendo que es así. Es como que a pesar de que el Señor me está mostrando que tengo que aceptarla, yo me rebelo en contra de eso. Yo elijo no creer. Y eso también genera una atmósfera en mi vida donde el enemigo tiene la legalidad para poder hacer como quiera. En mi casa, vuelvo a repetir, como siempre, ¿no? En el lugar donde yo me muevo. O sea, yo le doy legalidad al enemigo para que entonces toque mi vida. Porque yo elijo rebelarme en contra de esa verdad. Rebelarme en contra de un principio que el Señor estableció para poder direccionarme y para poder hacer que mi vida esté digamos, valga la redundancia, ¿no? Tenga una dirección segura. Y digamos, cuando se dice, llegue al final de la carrera, bien, llegue a cumplir con ese propósito. Otras también de las causas de crear esta atmósfera de tinieblas es la idolatría, que tiene que ver con adoración a dioses falsos. Cuando yo también rindo mi vida, comprendemos que adoración es rendir mi vida ante alguien, ante algo que pasa a ser quien yo soy, porque la persona se convierte o toma la forma de aquello a quien adora, de aquello a quien se rinde, de aquello a quien le cede, ¿sí? Su vida. Porque rendirme tiene que ver con postrarme, tiene que ver con cederme. Entonces, cuando yo decido cederme a algo que no es mi Padre Celestial, a un ídolo, a lo que fuera, ¿no? Entonces me convierto en aquello a quien yo estoy adorando, a quien cedí mi vida, a quien le entregué el control. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado y reconocer si realmente estamos cedidos a Él, si realmente Él es el que gobierna mi vida, si realmente a Él es a quien me rindo por completo. Es Él el que tiene el gobierno de mi vida. Y otra de las cosas también que permiten estas atmósferas de tinieblas se formen a mi alrededor, también es la ignorancia a la verdad. Cuando no escudriño, cuando no investigo, cuando no busco que la verdad de mi Padre sea revelada a mi vida, entonces por la falta de conocimiento hago que se generen estas atmósferas de tinieblas también en mi vida, porque no conozco, porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando no busco, cuando no investigo, vuelvo a decir, cuando no profundizo en lo que mi Padre me ha dejado, que es este manual de vida, que es su palabra, para que yo pueda tener, digamos, una vida conforme a su voluntad, conforme a sus estatutos, y que pueda ser direccionada por Él. Cuando yo no conozco qué es lo que tengo que hacer, entonces, por ignorancia a la verdad, dejo que también el enemigo tome legalidad en mi vida. Por eso debo conocer los estatutos, debo conocer su palabra, debo profundizar en su palabra, para que nada pueda hacer Él en contra de lo que el Señor ya dejó para mí. Como le pasó a Yeshua cuando el enemigo se presenta ante Él en el desierto, no fue con una mentira, sino que fue con la palabra, pero una palabra distorsionada, una palabra que era para su beneficio. Si nosotros no conocemos
la verdad, si no conocemos su palabra, si no profundizamos, y no solo leerla por encima, sino realmente conocerla, dejar que sea revelada en mi vida, entonces no voy a entender qué es lo que está sucediendo ni lo que tengo que hacer cuando se presente el espíritu de error, cuando se presente el engaño, y no voy a saber discernirlo. Es importante discernir lo que está pasando, discernir las atmósferas que están pasando o que está pasando a mi alrededor, que se están formando a mi alrededor. O en el lugar donde yo voy, discernir la atmósfera que se ha formado en ese lugar para que yo pueda desmantelarla, para que yo pueda derribarla. Yo tengo que conocer, pero si yo no escudriño, si yo no conozco su verdad, entonces nunca voy a poder tener herramientas que a mí me sirvan para poder detectar, para poder discernir lo que está pasando, lo que se está formando, por dónde entró, qué fue lo que le dio apertura, qué fue lo que le dio legalidad a esta atmósfera para que se forme en mi hogar. Y entonces no voy a entenderlo, no voy a saber cómo desmantelarla. Estamos viendo de que el mundo entero está sumergido en una atmósfera de tinieblas, una densa oscuridad, ¿sí? Y que nosotros, los hijos de Dios, aquellos que conocemos, aquellos que buscamos de su verdad, somos los encargados de alumbrar en medio de esa oscuridad. Pero ¿cómo voy a alumbrar si yo no conozco su verdad? Si yo no dejo que su verdad me gobierne, si yo no me cedo a su voluntad, a su estatuto, a lo que Él dejó para mí. Es importantísimo. Miren, el otro día escuchábamos con mi esposo, así de casualidad, buscando y escuchando en el internet, había un hombre que esto hace un mes que había puesto bueno, no me sale decir la palabra, pero había puesto esa información, que no es información, pero bueno, esa publicación por internet, y él hablaba acerca de algo que es bíblico, ¿no? Que es cambiarte el nombre. Él había entendido que cambiarte el nombre te da identidad. ¿Por qué? Porque había leído la Biblia y en las Escrituras habla de cómo Dios le ha cambiado el nombre a sus hijos cuando los trae, por ejemplo, en el caso de Abraham, que Dios le cambió el nombre a Abraham, porque era Abraham, se lo cambió a Abraham, de cuando le cambia el nombre a Sara, cuando le cambia el nombre a Jacob por Israel, ¿sí? Y él había entendido que en su interpretación de que cambiar el nombre tiene que ver con una prosperidad, porque aquellos a quien Dios le cambió el nombre comenzaron a tener una identidad diferente, comenzaron a posicionarse de una manera distinta, ¿sí? En su vida. Entonces él había entendido de que el cambiarse el nombre te daba prosperidad económica, te cambiaba tu identidad. Entonces él incitaba a las personas a cambiarse su nombre, a que eligieran un nombre diferente y cambiaran su nombre en base a la identidad que les iba a dar ese nombre, pero que uno mismo tomara la decisión de cambiar ese nombre. Inclusive había muchos libros que él estaba ahí haciendo propaganda de lo que él había escrito y que guiaban hacia las personas hacia una supuesta verdad, pero una verdad con engaño, porque no es eso lo que la palabra nos está enseñando. No es eso lo que la palabra de nuestro Papá Celestial nos está enseñando, nos ha enseñado. Entonces, si yo no conozco, entonces yo voy a caer en ese engaño y voy a creer que porque yo me puedo cambiar el nombre, mi identidad va a cambiar, ¿sí? Solo porque yo decido ser quien soy, decido cambiarme, yo decido ser quien quiero ser. Tiene que ver con todo este movimiento, ¿no? De una identidad en la cual yo decido ser lo que quiero ser. Entonces, si yo no conozco de las Escrituras, no voy a entender que lo que estoy escuchando es un engaño, es una mentira. Bueno, una mentira es una verdad, pero con una intención totalmente contraria a lo que mi padre me enseñó. Entonces, miren qué importante, ¿no? Es conocer su palabra, conocer su verdad, permitirle
que esa verdad gobierne mi vida a tal punto de que yo pueda discernir lo que se está formando a mi alrededor, lo que está pasando en mi hogar, lo que está pasando en mis hijos, lo que está pasando en el lugar donde yo trabajo, qué es lo que está ahí formándose y tomando el control de ese lugar, para que entonces yo pueda estar preparado o preparada para enfrentar esa situación y desmantelarla. Como hijo de luz, como alguien que conoce la verdad y que es gobernado por la verdad, teniendo la autoridad para desmantelar lo que está pasando a mi alrededor. Y también para declarar la verdad, ¿no? Entendiendo de que somos llamados a esos, somos llamados a declarar la verdad. Es importante que entendamos lo que está pasando y tengamos discernimiento y cómo hacer que eso se revierta a mi alrededor. Y a la vez también conocer, ¿no? Conocer lo que es verdadero de lo que es falso. Tener discernimiento, tener entendimiento. Pasar tiempo con mi Padre en lo secreto me va a enseñar lo que está pasando, me va a enseñar a discernir lo que está aconteciendo a mi alrededor. Si podemos buscar ahí en el libro de Mateo 15, capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 18, vamos a entender un poquito más también, que habla sobre estas atmósferas de tinieblas y cómo yo tengo que combatirla en mis pensamientos, porque nace por un pensamiento. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de que estas atmósferas se crean a través de mis pensamientos, ¿no? Dice en el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso nace o parte o sale de mi corazón. Todo eso se forma en mis pensamientos y se genera a través de mis acciones, ¿no? O sea, mis pensamientos, la motivación incorrecta que genera una sensación, una emoción y termina dando un fruto. Y a la vez comienza a formarse a través de eso estas atmósferas, ¿no? Que comienzan a traer a mi vida la opresión, la angustia, como decíamos, ¿no? Los efectos de estas atmósferas que podemos distinguirlos y podemos identificarlos a través de esto, conociendo los efectos que entonces causan en las vidas de las personas, cuando son gobernados por ellas, cuando ha tomado el control, cuando uno le ha dejado al enemigo tomar legalidad sobre nuestras vidas o sobre las vidas de las personas que nosotros podemos identificar cómo trabajan, ¿no? Dice que el hombre crea la atmósfera de tinieblas a través de las obras de injusticia, como leíamos recién en Mateo 15, 18. Y Yeshua pagó un alto precio para que nosotros no vivamos cautivos de esas atmósferas, para que nosotros no vivamos cautivos del enemigo, para que nosotros no retrocedamos, no dejemos que Él tome el control sobre nosotros. Él pagó un alto precio por nosotros. Él dio su vida en la cruz para que nosotros no viviésemos cautivos de las obras del enemigo. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Somos nosotros los que en base a cómo determinamos vivir, si bajo justicia o injusticia, es donde vamos a permitirle al enemigo que tome la legalidad en nuestras vidas y estas atmósferas comiencen a generarse a nuestro alrededor. Dejemos que Él gobierne nuestras vidas, dejemos que Él nos guíe, dejemos que Él tome la silla de gobierno en nosotros y dejemos que su verdad nos guíe, dejemos que su verdad nos gobierne, dejemos que el Señor nos direccione para poder entonces quitarle la legalidad al enemigo. Si hoy podemos detectar a través de esto que hemos hablado
que se ha formado una atmósfera en mi vida de tinieblas, entonces tenemos la autoridad para desmantelarla. Tenemos la autoridad para hacer que retroceda, volviendo al origen, haciendo teshuvá, volviendo hacia Él, dejando que Él me direccione nuevamente, volviendo a nuestro Padre Celestial, retornando a Él, arrepintiéndonos del camino que hemos tomado, de la injusticia que hemos hecho, volviendo hacia Él. Espero que esto le haya sido de bendición. Espero que esto es muy importante, que nosotros podamos tener conocimiento acerca de esto, para poder entender lo que pasa a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que no entendíamos por qué, ni qué es lo que lo ocasionaba. Bueno, hoy a través de esto que estamos hablando, podemos detectar ciertas circunstancias en nuestras vidas que han sido creadas a causa de eso, de la injusticia, a causa de dejarnos llevar por la injusticia, de tomar decisiones equivocadas. Es tiempo de que entonces comencemos a discernir lo que está pasando, a discernir qué atmósfera se ha generado en mi hogar, qué atmósfera se ha generado en mi casa, cómo le di lugar, cómo le di la legalidad para que entonces el enemigo pueda entrar y ocasionar lo que decíamos recién, ¿no? Miedo, temor, opresión, enfermedad, angustia. Entendemos de que eso es lo que nosotros hemos permitido. Nosotros le hemos dejado ese lugar. Entonces es importante que hoy podamos pensar, a ver cómo está mi vida, cómo está mi hogar, ¿está en orden? ¿Está en desorden? ¿Puedo detectar qué es lo que está pasando para poder revertir esa situación? ¿Me estoy dejando gobernar por su verdad? ¿Estoy teniendo acciones de justicia o de injusticia? ¿Estoy permitiendo que Él tenga el control? ¿Me estoy rindiendo a Él? ¿A qué me estoy cediendo? Que podamos tener ese momento de meditación en esto que nos está enseñando nuestro papá, estas herramientas que nos está dando que son importantes para este tiempo, para poder entonces dejar que Él gobierne por completo mi casa, mi familia, cada área de mi vida, cedérsela por completo, porque a veces cedemos una parte de nuestro corazón, de una parte, pero no le cedemos por completo el control. Le dejamos ciertos lugares para que Él tome el control, pero hay otros que yo todavía quiero seguir haciendo a mi voluntad, a lo que me gusta. No cedo el control y entonces tengo los resultados que tengo. Por eso hay cosas que las pierdo, pasan delante mío, pero yo no las puedo retener, porque tiene que ver con eso también. Tiene que ver con que hay áreas que yo no le he cedido el gobierno a Yeshua, no le he cedido mi voluntad por completo. Sigo queriendo hacer las cosas a mi manera. El Señor viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a su novia con una vestidura limpia y resplandeciente. Es tiempo de meditar qué caminos estoy recorriendo, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Si hoy se presenta el enemigo con una verdad mezclada con engaño, yo soy capaz de discernirlo, soy capaz de detectarlo. Tengo que aprender a rendirme a Él por completo y dejar que Él tome el gobierno de mi vida, para que entonces nada de lo que pasa a mi alrededor me haga desestabilizarme, me haga desenfocarme, me haga errar al blanco, permita que ciertas acciones le den legalidad al enemigo. Importantísimo, importantísimo. Hoy se está moviendo o todo a nuestro alrededor, el mundo se está moviendo de una manera totalmente contraria.
a lo que el Señor nos enseñó. Están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y a raíz de eso va a haber persecución. Yo tengo que estar preparado. Y tengo que tener un carácter formado. El carácter de Yeshua tiene que estar formado en mi vida. Porque entonces voy a resistir. Y nada me va a hacer tambalear. Espero que podamos estar meditando en esto. Meditando en esto que el Señor nos ha dado en este tiempo, nos ha revelado esta verdad. Que el Señor nos ha mostrado. Para poder revertir ciertas situaciones que pasan a mi alrededor, que están pasando en mi vida. Y quitarle la legalidad al enemigo por completo. Revertir esas atmósferas que a lo mejor se han formado en mi hogar, en mi vida, en mi casa, en mi economía, en el área de la salud, en lo que fuera. Y revertirla por completo. Espero que les haya sido de mucha bendición. Y bueno, hasta acá el Señor me ha dado, hasta acá llegamos. Espero que como decía, ¿no? Podamos meditar en esta verdad y revertir la situación en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Dios los bendiga grandemente y nos veremos la próxima. El jueves que viene ya no estaré yo, estará mi esposo, así que nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Un beso, un abrazo y bueno, que el Señor siga dándonos mayor revelación acerca de esto, ¿no? Esto que es un tema muy importante. Dios los bendiga. Hasta la próxima.